Bienvenido al primer episodio de Vida Yoga con R. Se podría decir que la vida se me ha hecho un poco bola desde aquel mayo de 2020 en el que decidí lanzarme y subir una intro para mi podcast. Han pasado muchísimas cosas desde entonces. Me creé un perfil en YouTube y en Instagram donde empecé a compartir clases de yoga y un poquito mi estilo de vida saludable, de hacer deporte, comer sano. Era una forma de compartir un poco mi camino en el yoga, porque considero que desde que descubrí esta práctica, muchos aspectos de mi vida se han visto afectados. Y es como si fuese un poco más consciente de los cuidados que debemos prestarnos, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Y es un camino que es difícil y considero que uno está en constante aprendizaje. Y el crear estas redes sociales lo veía como una forma de poder ayudar a alguien a sentir curiosidad, a probar suerte en el mundo del yoga y ver si le ayudaba a gestionar un poco mejor el estrés, la ansiedad con la que todos lidiamos en nuestro día a día. Y veía el podcast como un complemento perfecto para esas otras redes sociales. Yo soy súper fan de los podcasts desde hace años. Empecé escuchando podcast en el transporte público cuando iba al trabajo o mientras haces tareas del hogar. Sí, me pongo a preparar la comida, a fregar los platos o incluso cuando me meto a la ducha, esos momentos en los que tu mente está a tope y arreglas el mundo. Una forma muy buena de relajarte y aprender algo es escuchando podcast. Incluso haciendo deporte. En el primer confinamiento se me metió la idea en la cabeza de la necesidad de salir a correr. Cuando es algo que he intentado en otras ocasiones y soy pésima, lo he odiado siempre, sufría muchísimo. Pero el sentirme encerrada, no sé, creó una cosa dentro de mí y en cuanto pudimos salir a hacer deporte me propuse coger ese hábito. Además lo veía como un complemento perfecto para mi práctica de yoga, porque con el yoga consigues bastante elasticidad, consigues fuerza y aunque hay algunos tipos de yoga que son bastante físicos, en los que sudas y haces una actividad bastante intensa, tu corazón nunca va a bombear igual que haciendo una actividad de cardio. Y empecé muy lentamente, sufriendo mucho y un año después puedo decir que he avanzado. No soy ni mucho menos buena, pero soy mejor que hace un año, así que para mí es todo un logro. Y una de las claves que han hecho que consiga entrar en esa rutina es escuchar podcast. Aunque parezca increíble, sé que hay mucha gente que se pone música o que para conectar con su cuerpo y sentir bien las sensaciones no puede tener ninguna distracción. Pero para mí diría que es al contrario. El estar escuchando una conversación hace que me calme y que me concentre cuando creo que no puedo más, que escuche qué es lo que están diciendo y me distraiga, ¿no? Me distraiga de lo que me dice mi mente de no tengo fuerzas, qué dolor, no vas a llegar, todavía te queda mucho. Y he comprobado que cuando he salido a correr con mi pareja sin los podcasts me cuesta mucho más. Es como que callar lo que dice mi mente es un poquito más complicado. Hago un paréntesis en esta conversación. Igual escucháis unos ruidos horribles de una obra que tengo al lado de casa. Pero si parase de grabar sería una excusa más para no lanzar ya estas conversaciones que tanto me apetecen y que creo que tanto me van a ayudar. Así que intentaré hacer lo posible cuando edite el audio para quitar el ruido de fondo. Pero eso, no hay excusas. Cuando algo te llama, cuando quieres probar algo nuevo, la mejor forma de aprender es lanzarse e ir mejorando en el camino. Bueno, cierro este paréntesis y continúo con lo que os estaba contando.
Hace un año, cuando me propuse crear el podcast, subí la introducción, pero ahí me quedé. Había creado el perfil en Instagram, el perfil en YouTube, donde empecé a compartir clases de yoga. En los días de confinamiento hacía directos en Instagram y para mi sorpresa se unía muchísima gente. Y poco a poco empecé a tener seguidores en ambas plataformas. Y pensé que esta herramienta me podía servir para hablar de manera un poco más cercana. Pero el podcast me causaba mucho respeto. Era una sensación un poco extraña. Por un lado, me apetecía mucho y me surgían muchas ideas en la cabeza, muchas conversaciones que tenía yo conmigo misma, pero no terminaba de lanzarme porque me sentía muy pequeñita. Dudaba de mí misma todo el rato, ¿no? Pensaba, ¿pero quién soy yo para crear un podcast? ¿De qué voy a hablar? ¿Quién me va a escuchar? Pero al mismo tiempo, esos mismos pensamientos a lo mejor los han tenido todas aquellas personas que te inspiran, que te ayudan, que escuchas y disfrutas con ellos, que aunque no les conoces y no te conocen, hay cierto vínculo. Y agradeces que ellos, aunque tuviesen esas dudas, a lo mejor las dejasen atrás y se lanzasen, ¿no? Probasen suerte, fuesen valientes y grabasen su podcast o creasen sus perfiles en las redes sociales. Estas sensaciones son normales y nos suceden a todos. Esos pensamientos de inseguridad, miedos, son una forma de autosabotaje. Nuestra mente nos advierte, nos manda señales de alarma constantemente y evita que nos pongamos en situaciones de cierto peligro. Huimos de cualquier posibilidad de crítica o situación que nos haga sentir vulnerables. ¿Cuántas veces no te has propuesto hacer algo, probar algo nuevo? Y tu mente ha empezado a buscar mil y unas cosas para posponerlo. En mi caso, cuando saqué el título de yoga a finales de 2019, mi intención era empezar a dar clases en algunos talleres, algunas escuelas de yoga, como profe sustituta o como apoyo a algún profe. Y me parecía imposible. No me sentía preparada, pensaba, ¿quién va a querer contratarme a mí? Si no sé hablar bien francés, no tengo nada de experiencia. Pero es que no estaba intentando optar a una clase fija como profesora principal. Precisamente cuando no estás todavía preparado, desarrollas esos puestos de ayuda o esos puestos puntuales para cubrir bajas de otros profesores. Y con la pandemia eso se esfumó, ya no podía tener esas excusas. Los pasos a seguir eran empezar a compartir clases de yoga a través de las redes sociales o a través de herramientas como Zoom o Skype. Pero de nuevo, ese miedo a exponerme me hacía buscar mil y una excusas. El espacio era bastante pequeñito en la casa en la que vivíamos el año pasado y me parecía imposible. Es que no sabía dónde estirar mi esterilla de yoga. No tenía una cámara buena en la que saliese de manera nítida, saliese de cuerpo entero. El móvil tenía que ponerlo en una esquina del salón para conseguir salir desde los pies hasta las manos. Y esa imagen para Instagram servía, pero para YouTube no, porque el formato era diferente. No conseguía coger un rango suficiente. Otra excusa más, cuando separaba mucho el móvil y lo ponía en formato horizontal, no se me escuchaba bien, no tenía un buen micrófono para poder dar clases de calidad. Estábamos en una casa que daba un patio interior y algunos sabréis que la luz en París no es muy soleada, que digamos, los días son muy grises y en esa habitación no había nada de luz, con lo cual la calidad peor aún. Entonces, yo que soy un poquito perfeccionista, tenía ahí un cúmulo de cosas que me hacían huir por completo
y refugiarme en esos argumentos. El por qué no me lanzo y doy clases bien o subo vídeos en condiciones. Pues porque no tengo las herramientas que me permitan hacerlo. Pero son excusas, porque un poco llevada por los acontecimientos y arrastrada un poco por familia, amigos que me animaban a hacerlo, con el primer confinamiento y las ganas que tenía todo el mundo de hacer actividades que les sacasen un poco de esa rutina y de esa sensación de estar encerrados en casa, se puso tan de moda el hacer cualquier clase con directos de Instagram o directos de YouTube que no me queda más remedio que intentarlo. Decir, bueno, con las herramientas que tengo, aunque sean mejores o peores, voy a intentarlo y voy a lanzarme y que salga lo que sea. Y eso hice y lo agradezco muchísimo ahora, el haberme lanzado, el dejar atrás todos esos pensamientos negativos, porque gracias a haber empezado con las herramientas que tenía, he ido aprendiendo. Si hubiese esperado a tener una mejor cámara, un mejor micrófono, un salón más grande, hubiese encontrado otras excusas diferentes para no empezar ya, para posponer ese objetivo. De hecho, me sucedió. Cuando se acabó el primer confinamiento, la gente ya podía salir y el nivel de clases en directo disminuyó muchísimo. Así que la estrategia era crear vídeos más cortitos que la gente pudiese hacer cuando encontrase un momento, que tuviesen mejor calidad y ir compartiendo contenido de diferente tipo en YouTube. Pero no tenía unas buenas herramientas. Una vez que conseguí una buena cámara, un buen micro, unos buenos focos, la excusa era que no tenía un espacio adecuado para poder grabarme bien. Pero las cosas de la vida hicieron que con la llegada del verano se reactivase un poco la actividad aquí en París y encontramos una casa mejor que en la que estábamos, no solo por el motivo de no poder grabarme, pero bueno, era uno de los requisitos, tener un salón un poquito más amplio, con más luz, que nos permitiese hacer deporte y, por supuesto, grabar mis clases de yoga. Nos mudamos y ¿qué pasó? Pues que otras prioridades aparecieron por el camino, estaba bastante estresada en mi trabajo y aparqué un poquito la creación de contenido, el dar clases de yoga. Pero ya tenía un espacio bueno. Ahora me planteo si efectivamente estaba tan estresada o eran algunas excusas de estas de las que hablamos las que hicieron que no me lanzase a tiempo, que no aprovechase las herramientas que tenía ya. Pasó el tiempo, me quedé sin trabajo, me quedé en paro, así que tenía todo a mi disposición, tiempo libre, buenos elementos para grabar clases y un buen espacio. Pero aún así tardé cierto tiempo en lanzarme y aprovechar todo lo que tenía. Diría que el problema está en la mente, no en lo que te rodea. Indudablemente el tener mejores herramientas te ayuda a conseguir sacar un producto mejor, pero el aprendizaje está en el camino. Gracias a que yo comencé hace un año a hacer esos vídeos en directo, fui adquiriendo práctica para crear clases, soltura a la hora de hablar delante de la cámara. Aprendí cómo funcionaba la parte de creación de contenido, el detrás de esas herramientas. Y ello fue añadiendo capita a capa conocimiento que me permitía sentirme un poco más desahogada, no tener tantos miedos y sentir que iba por buen camino, que me queda todavía mucho por recorrer, pero que hay gente con la que consigues conectar, hay gente que disfruta de tus clases y aunque en un futuro probablemente hagas clases de yoga o crees vídeos mucho mejores de los que estás sacando ahora, la gente no valora tanto eso.
no es tan importante a veces la edición de un vídeo, sino el mensaje o el conectar con esa persona. El sentimiento que sacas de ese vídeo, de ese podcast, de esa clase que te han dado, que conecta contigo en ese momento de tu vida. Así que este mismo pensamiento he decidido aplicarlo ahora al mundo del podcast, ya que a mí me aporta tantos beneficios, soy tan fan de esta herramienta. ¿Por qué no lanzarme y ver un poco la perspectiva desde el otro lado? Puede que me salga mal, puede que no valga para esto, pero ¿cómo lo voy a descubrir si no pruebo? Así que aquí estoy. Si estás ahí, si has llegado a este minuto, te lo agradezco muchísimo. Me encantaría que dejases un comentario con propuestas, con consejos, críticas constructivas que tendré en cuenta para los siguientes episodios. Mi intención es que este sea un espacio en el que hablemos sobre la vida, sobre el yoga y todo lo que rodea, porque desde que yo descubrí esta práctica, mi personalidad ha cambiado. Mis hábitos han evolucionado. Veo la vida un poco desde otra perspectiva. Supongo que también lo hace el madurar, pero el yoga está muy presente en mi día a día. No solo en esas asanas, esa práctica física que intento realizar cada día, sino también en el estudio de la filosofía que hay detrás, en cómo tú puedes aplicar el yoga en tu relación con los demás, en tu relación con tu alimentación, con tu salud mental, con tus hábitos de compra. Es una práctica que impregna un poco todo. Y me gustaría que en este podcast hablásemos un poco sobre esto. Sobre podcasts que escucho de yoga también y de cuidado personal, sobre libros que voy leyendo y de los que voy aprendiendo. De hecho, hablando de libros, os quiero leer un fragmento muy cortito de uno de los libros que estoy leyendo ahora, ya me lo estoy acabando. Es un libro que yo descubrí en un taller que hice yoga y en ese momento me lo apunté, pero me daba mucha pereza. Yo entré en el mundo del yoga básicamente por la parte física, que diría que es lo que al mayor número de personas le atrae de primeras. Es como la cara más visible del yoga. Y todo lo que era la filosofía detrás me intrigaba, pero no me atraía muchísimo. Buscaba más lectura de asanas, de la parte anatómica, la explicación de cómo realizar bien cierto tipo de asanas. Pero todo lo que era la filosofía me quedaba muy grande. No lograba comprenderlo y tampoco consideraba que me fuese a aportar nada. Pero este libro era una novela bastante cortita que solía ver en los centros de yoga o había compartido alguna vez algún profe de yoga en Instagram y decidí descargarme una muestra, pero se quedó un poco ahí en el olvido. Además, el año pasado no fue una época en la que yo leyese mucho y este año ha sido uno de mis nuevos propósitos. Dejar de consumir tanto redes sociales y Netflix y dedicar más tiempo a la lectura. Que este es un tema en el que podemos hablar la semana que viene. Y uno de los libros que incluí en mi lista para el 2021 era este. Su título es Siddhartha. Os lo dejaré en la cajita de información que viene debajo del podcast por si alguno está interesado. Escrito por el Nobel de Literatura Hermann Hesse. Es un alemán que creo que no... Me leí un poquito de su biografía, creo que se nacionalizó suizo, vivió la guerra y escribió esto en 1922, si no recuerdo mal, y lo definió como un poema hindú. Es un libro bastante cortito que me está sorprendiendo mucho. Creo que es una lectura que
no es para todos los públicos. Es una especie de cuento con muchas metáforas y que está ambientado en la India, con lo cual para nuestra cultura puede ser un poco chocante, pero creo que si lo coges en un momento de tu vida con estrés o en el que estés un poco perdido, puedes encontrar cierta tranquilidad. Para no destriparos el libro, si alguno estáis interesado en leerlo, básicamente habla sobre un hombre que no consigue encontrar su propósito, no consigue sentirse completo con las cosas que va aprendiendo y pasa por diferentes fases, diferentes etapas espirituales. Y la magia de este libro creo que está en descubrir que todos tenemos una parte espiritual, hasta el menos creyente, porque la espiritualidad puede estar asociada a una religión, pero puede ser espiritual sin creer en un Dios, sin tener una religión concreta. Es conectar un poquito con el alma que todos tenemos. Y os pondré un ejemplo que me llegó bastante, con el que conecté mucho y me hizo un poco abrir los ojos. Y como os decía, me dio cierta paz. En un fragmento del libro hablaba sobre cómo tu mente se interpone y entra en conflicto muchas veces con tus actos. Y ponía un ejemplo y decía: si arrojas una piedra al agua, se precipitará hasta el fondo por el camino más rápido. Lo mismo le ocurre a Siddhartha cuando se propone alcanzar una meta. Siddhartha no hace nada, espera, medita, ayuna, pero atraviesa las cosas del mundo como la piedra el agua, sin hacer nada, sin moverse, dejándose atraer, dejándose caer. Su propia meta lo atrae, pues él no deja penetrar en su alma nada que pueda apartarlo del objetivo propuesto. No sé si tú le encontrarás algún sentido a esto o no, si conectarás con este trocito de texto, pero a mí me encantó. Estoy en un momento en el que me propongo muchas cosas, pero tengo momentos de bloqueo. Como comentábamos al principio de nuestra conversación hoy, mi mente, a la vez que se propone muchos objetivos, se bloquea y siento a veces que no avanzo, que no consigo cerrar ninguno de esos propósitos y que soy una fracasada o que no valgo para esto, para aquello, que intento hacer cosas por encima de mis posibilidades, pero cuando te alejas un poco te das cuenta de que quizá no estás yendo a por esas cosas de verdad, con todas tus capacidades, que te estás quedando a medio camino y te estás poniendo freno. Entonces, como esta piedra que arrojas al agua, si te propones aprender algo nuevo, si te propones enseñar algo, si crees que puedes incluir un nuevo hábito en tu día a día, ve hasta el final y ve por el camino más rápido. Yo, por ejemplo, hay días en los que me propongo salir a correr y mi mente busca mil cosas que hacer antes que salir a correr. Y lo que estoy intentando hacer últimamente es dejar a un lado todos esos pensamientos que me vienen a la cabeza, dejar a mi mente que hable, que siga buscando excusas, que siga buscando tareas que tengo que hacer en casa, y voy vistiéndome. Me pongo la ropa de deporte, cojo los cascos, cojo el móvil, me pongo las zapatillas y cuando quiero darme cuenta ya estoy en la calle y he salido a correr. He ido directa hacia mi objetivo sin que yo misma me ponga por el camino entre yo y mi objetivo. Espero que esta pequeña reflexión te haya servido de algo.
Te animo a que vayas con muchas ganas a por eso que te propongas y que no te olvides de guardar un huequito en tu agenda cada día para cuidarte, para cuidar tu cuerpo y para cuidar tu mente. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente episodio.